La infinidad de Dios. La infinidad de Dios es aquella perfección suya por medio de la cual queda libre de todas las limitaciones. Al atribuirla a Dios negamos que haya o pueda haber algunas limitaciones para el ser divino o para sus atributos. En la infinidad se implica que Dios no puede estar limitado por el universo, por el tiempo-espacio del mundo, o confinado al universo. La infinidad no confunde la identidad de Dios con la suma total de cosas existentes, ni excluye la coexistencia de las cosas derivadas y finitas con las cuales Dios sostiene relación. La infinidad de Dios debe concebirse como intensiva, y no debe confundirse con la extensión ilimitada como si Dios se expandiera por todo el universo, una parte de su ser tocándonos aquí y otra a los demás allá, porque Dios no tiene cuerpo y, por lo tanto, no tiene extensión. Tampoco debe considerarse la infinidad como un concepto meramente negativo, aunque es perfectamente cierto que no podemos formarnos una idea positiva de ella. En Dios es una realidad plenamente comprendida solo por Él. Pasemos a distinguir varios aspectos de la infinidad de Dios. Su absoluta perfección. Esta es la infinidad del ser divino considerada en sí misma. No debe entenderse en sentido cuantitativo, sino cualitativo. Ella califica todos los atributos comunicables de Dios. El poder infinito no es un quantum absoluto, sino una inagotable potencia de poder, y la infinita santidad no es un ilimitado quantum de santidad, sino una santidad que está cualitativamente libre de toda limitación o defecto. Lo mismo debe decirse del conocimiento y de la sabiduría infinitos, y del amor y de la justicia infinitos. El Dr. Orr dice, quizá podemos decir que la infinidad en Dios es finalmente, a, interna y cualitativamente, ausencia de toda limitación y defecto, b, ilimitada potencialidad. En este sentido de la palabra, la infinidad de Dios es simplemente idéntica con la perfección del ser divino. La prueba escritural de lo anterior se encuentra en Job 11, 1:10, Salmo 145, 3, Mateo 5, 48. Su eternidad. La infinidad o infinitud en relación con el tiempo se llama eternidad. La forma en que la Biblia describe la eternidad de Dios es simplemente diciendo que su duración abarca edades sin fin. Salmo 90, 2, 102, 12, Efesios 3, 21. Debemos recordar, sin embargo, que al hablar así, la Biblia usa el lenguaje popular, no el de la filosofía. Generalmente, concebimos la eternidad de Dios de la misma manera, es decir, como duración infinita prolongada tanto hacia el pasado como hacia el futuro. Pero ese solamente es un modo popular y simbólico de representar lo que en realidad trasciende el tiempo y difiere de él esencialmente. La eternidad en el estricto sentido de la palabra se adscribe a lo que trasciende todas las limitaciones temporales. Que esto se aplica a Dios en ese sentido es lo que declara cuando menos 2 Pedro 3, 8. El tiempo, dice el Dr. Orr, estrictamente tiene relación con el mundo de objetos que existen en sucesión. Dios llena el tiempo, está en cada parte de él, pero su eternidad, sin embargo, no es existir en el tiempo. La eternidad es, más bien, lo que hace contraste con el tiempo. Nuestra existencia queda dividida por días, semanas, meses y años, no así la existencia de Dios. Nuestra vida está dividida en pasado, presente y futuro, pero en la vida de Dios no cabe semejante división. Él es el eterno yo soy. Su eternidad puede definirse como aquella perfección divina por medio de la cual Él se eleva sobre todas las limitaciones temporales, todas las sucesiones de momentos, y goza de la plenitud de su existencia en un indivisible presente. La relación de eternidad a tiempo constituye uno de los más difíciles problemas de la filosofía y de la teología, quizá de imposible solución en nuestras presentes condiciones. Su inmensidad. La infinitud de Dios puede también contemplarse con relación al espacio, y entonces se llama su inmensidad. Puede definirse como aquella perfección del ser divino por medio de la cual trasciende todas las limitaciones espaciales, y sin embargo está presente en cada sitio del espacio con todo su ser. La inmensidad tiene un lado negativo y otro positivo. Le niega todas las limitaciones espaciales al ser divino y afirma que Dios está sobre el espacio y llena sitio de éste con toda la plenitud de su ser. Añadimos y repetimos estas últimas palabras para poner en guardia contra la idea de que Dios está difuso por todo el espacio, de modo que una parte de su ser está presente en este lugar y otra parte en algún otro lugar. Distinguimos tres modos de estar presente en el espacio. Los cuerpos están en el espacio en forma circunscripta, porque están rodeados por él.
Los espíritus finitos están en el espacio en forma conclusiva o fija, puesto que no pueden estar en todas partes, sino solamente en un lugar definido. Y a diferencia de los dos anteriores, Dios está en el espacio y lo llena en forma plena, porque llena todo sitio o lugar. No está ausente de ninguna parte del espacio, ni más presente en un lugar que en otro. En cierto sentido, las expresiones inmensidad y omnipresencia aplicadas a Dios denotan la misma cosa y pueden, por tanto, considerarse como sinónimos. Pero hay un punto de diferencia que debe notarse cuidadosamente. Inmensidad señala el hecho de que Dios trasciende a todo espacio sin quedar sujeto a las limitaciones de este, en tanto que omnipresencia denota que a pesar de lo anterior, Él hinche cada parte del espacio con su ser completo. La inmensidad hace énfasis en la trascendencia de Dios, y la omnipresencia en su inmanencia. Dios está inmanente en todas sus criaturas, en su creación total, pero de ninguna manera encerrado por ella. En lo que atañe a las relaciones de Dios con el mundo, debemos evitar, por una parte, el error del panteísmo, tan característico en una gran parte del pensamiento actual con su negación de la trascendencia de Dios y su hipótesis de que el ser de Dios es realmente la sustancia de todas las cosas, y por otra parte, el concepto teísta de que Dios en verdad está presente en la creación per potentiam, con su poder, pero no per essentiam et naturam, con su verdadero ser de chica naturaleza, y actúa sobre el mundo desde la distancia. Aunque Dios es distinto del mundo y no puede ser identificado con él, sin embargo, está presente en cada sitio de su creación, no solamente per potentiam, sino también per essentiam. Esto no significa, sin embargo, que esté igualmente presente, ni presente en el mismo sentido en todas sus criaturas. Naturalmente habita en ellas de acuerdo con la naturaleza de dichas criaturas. No habita en el hombre, ni en el mundo inorgánico como en la creación orgánica, ni en el malvado como en el piadoso, ni en la iglesia como en Cristo. Hay una interminable variedad en la manera en que Él está inmanente en sus criaturas, y en la medida en que éstas revelan a Dios ante quienes tienen ojos para ver. La omnipresencia de Dios está claramente revelada en la Escritura. El cielo y la tierra no le pueden contener. 1 Reyes 8, 27, Isaías 66, 1, Hechos 7, 48 y 49, al mismo tiempo que Él llena cielos y tierra. Él está próximo a cada uno de quienes le buscan. Salmo 139, 7:10, Jeremías 23, 23 y 24, Hechos 17, 27 y 28. La unidad de Dios. Se hace distinción entre unitas singularitatis y unitas simplicitatis. Las unitas singularitatis. Este atributo insiste sobre la unidad y la unicidad de Dios, el hecho de que Él es numéricamente uno, unidad, y que en su carácter es único, unicidad. Implica que no hay sino un solo ser divino, que la naturaleza del caso exige que haya solamente uno, y que todos los otros seres tienen su existencia de Él, por Él y para Él. La Biblia nos enseña en varios pasajes que hay solamente un Dios verdadero. Salomón suplicaba a Dios que sostuviera la causa de su pueblo para que todos los pueblos de la tierra conocieran que solamente Jehová es Dios y que no hay otro. 1 Reyes 8, 60. Y Pablo escribió a los Corintios: pero para nosotros hay solamente un Dios, el Padre, de quien son todas las cosas, y nosotros para Él, y solo un Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y nosotros por medio del 1 Corintios 8, 6. En forma parecida escribe a Timoteo: porque hay un Dios, y asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2, 5. Otros pasajes no insisten en la unidad numérica de Dios tanto como insisten en su unicidad. Así acontece en las bien conocidas palabras de Deuteronomio 6, 4. Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El vocablo hebreo echad, traducido por uno, puede también traducirse solamente uno, lo que es equivalente al alemán en y al holandés en ig, y parece ser esta la mejor traducción. Que él insiste en el hecho de que este pasaje no enseña la unidad numérica de Dios, sino más bien que Jehová es el único Dios que tiene derecho al nombre Jehová. Este es también el significado del vocablo en Zacarías 14, 9. La misma idea está bellamente expresada en la pregunta de estilo retórico en Éxodo 15, 11. ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Con esto quedan excluidos todos los conceptos politeístas acerca de Dios. La unita simplicitatis. En tanto que la unidad expuesta en el párrafo precedente coloca a Dios aparte de los otros seres,
La perfección que ahora vamos a considerar tiene por objeto expresar la unidad interna y cualitativa de ser divino. Cuando hablamos de la simplicidad de Dios queremos describir con esta expresión el estado o la cualidad de su ser simple, la condición de un ser libre de toda división en partes, y por tanto libre también de toda composición. Significa que Dios no está compuesto, y que no es susceptible de división en ningún sentido de la palabra. Esto implica, entre otras cosas, que las tres personas de la deidad no son otras tantas fracciones que entran en la composición de la esencia divina, que no hay diferencia entre la esencia de Dios y sus perfecciones, y que sus atributos no son adiciones a su esencia. Puesto que tanto la esencia como los atributos son uno, la Biblia puede hablar de Dios como luz y como vida, como justicia y amor, identificándolo así con sus perfecciones. La simplicidad de Dios se deduce de algunas de sus otras perfecciones, de su aceidad, que excluye la idea de que alguien le precedió, como resulta en el caso de los compuestos, de su inmutabilidad, la que no podría afirmarse de su naturaleza, si ésta estuviera constituida por diferentes partes. Mucho se discutió sobre esta perfección durante la Edad Media, y fue negada por socinianos y arminianos. La Escritura no la afirma explícitamente, pero la implica al hablar de Dios como justicia, verdad, sabiduría, luz, vida, amor, etc., y de esta manera indica que cada una de las mencionadas propiedades, siendo absolutamente perfecta, resulta idéntica con el ser divino. En recientes obras de teología la simplicidad de Dios raramente se menciona. Muchos teólogos la niegan sin titubeos, sea porque la consideren como una mera abstracción metafísica, o porque, en su concepto, choca con la doctrina de la Trinidad. Dabney cree que no hay composición en la substancia de Dios, pero niega que en la sustancia y los atributos sean una y la misma cosa. Dabney dice que Dios no es más simple, en este sentido, que los espíritus finitos,